Damaris Rostrán, activista nicaragüense, quien forma parte de la mesa de trabajo de Nueva York y New Jersey de la diáspora nicaragüense. Ella está ubicada en la costa este de Estados Unidos. Y Rommel López, del bufete AIR Immigration, abogado especializado en migración en Los Ángeles, que está en la costa oeste. Damaris, Rommel, gracias por acompañarnos en esta conversación en la tertulia. Queremos hablar sobre cómo han vivido los migrantes nicaragüenses esta ola de deportaciones que para el caso de Nicaragua ha tenido en este primer año el gobierno de Donald Trump un récord de 8,000 deportados, la mayoría a Nicaragua, algunos otros a otros países. Y quiero leerles para iniciar un comentario que nos envió una persona de la audiencia que nos han pedido que protejamos su nombre. Y dice: tengo un amigo que fue deportado, tenía una cita en ICE y fue con su abogado y lo agarraron apenas salió de la oficina, lo estaban esperando y después lo deportaron. ¿Cómo se han ejecutado estas deportaciones masivas de nicaragüenses y de otros migrantes en Estados Unidos? ¿Qué tipo de protección legal, si es que existe de alguna clase, tienen los nicaragüenses en este tipo de situaciones? Bueno, nosotros en la primera administración sabemos que los migrantes están bajo ataque, ¿verdad? Siempre estamos bajo ataque en las administraciones del presidente Trump. La primera administración, el presidente trató de quitarnos el TPS, trató de quitarnos un porcentaje de los asilos políticos, trató de quitarnos DACA, ¿verdad? Estamos siempre bajo ataque. Sin duda alguna, las comunidades necesitamos estar organizadas y seguir presionando desde nuestros derechos a los representantes locales, estatales y nacionales para entonces poder tener la cobertura necesaria. Nosotros sabíamos que el presidente Trump en este segundo mandato iba a venir más fuerte, porque pues en el primero básicamente lo que hizo fue tomar la experiencia, ¿no?, que no tenía bajo un gobierno. Justamente ahorita, en este momento, yo estoy en el Liberty State Park porque se eligió un alcalde nuevo en una de las ciudades que se llama Jersey City, que es exactamente por donde entraron miles y miles y miles y miles de inmigrantes europeos, justo por la estatua, ¿verdad?, por el parque. Y ahora mismo estamos firmando una orden ejecutiva como una ciudad santuario. Pero, ¿qué tiene que ver una ciudad santuario? Pues tener una ciudad santuario también requiere tener recursos para cubrir los recursos que el gobierno federal no va a cubrir. O sea, todo tiene que empezar por tu experiencia de organizarte localmente. Si conoces tus derechos, si conoces tus obligaciones también, porque eso es bien importante. Ahora, toda la comunidad inmigrante estamos bajo ataque. Nosotros, los defensores de los inmigrantes, estamos bajo la lupa del presidente. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, del Know Your Right, conoce tus derechos, lo que nos están diciendo es que les estamos enseñando a la gente a violar la ley. Y eso no es cierto. Les estamos enseñando a defender sus derechos, nuestros derechos. Entonces, hay un juego ahí de conceptos, hay un juego de palabras y hay mucho dinero también. Hay millones de dólares que se aprobaron en el Beautiful Bill, ¿verdad? Y ahora en julio están pidiendo más dinero porque viene el proceso de el reconciliation, lo que se llama, ¿no?, el nuevo presupuesto. Entonces, desde las comunidades, sin duda alguna, organizar es la fuerza y seguir. Los nicaragüenses, donde estemos, debemos de estar abogándonos a estas organizaciones o organizaciones que hemos construido desde la diáspora para poder entonces estructurar esos procesos de defensa que necesitemos y usar la ley a nuestro favor. Vamos ahora a la costa oeste, a Los Ángeles, con Rommel López. Gracias, Rommel. ¿Cuál ha sido la experiencia en Los Ángeles y en la costa oeste de estas redadas migratorias? ¿Qué oportunidades o qué posibilidades de defensa legal tienen los migrantes? Y en particular, ¿cuál es tu evaluación sobre la situación de los migrantes nicaragüenses? Así como decía Damaris, la situación es bastante triste. Es exhausto buscar las vías, las maneras para poder ayudar a nuestros hermanos.
de toda Latinoamérica o de otros países, porque muchos preguntan qué puedo hacer. Al comienzo teníamos las tarjetitas, las famosas tarjetas donde decían no puedes abrir tu puerta, mantente en casa, cosas así, las maneras legales, ¿verdad?, que se usaban. Y resulta que ahora pues hasta hay un memorándum donde las personas, los de ICE, pueden entrar sin necesidad de tener una orden para entrar a tu casa. Entonces hemos visto también acciones como de delivery, ¿verdad?, que te van a dejar algo de parte de Amazon o de diferentes compañías, y en realidad están disfrazados, ¿verdad? La situación, Carlos, es bastante triste porque cuando se metieron los militares acá me recordaron en realidad en los 80, cuando estaba militarizado Managua, y es bastante la presión para los niños, para las personas que viven esto, la parte económica demasiado fuerte, por ejemplo, donde se lavan carros, donde todos los negocios, muchos negocios han cerrado. Está bastante difícil, y son pocas las esperanzas o las vías legales para arreglar, no imposibles, ¿verdad?, pero son pocas las esperanzas para las personas, porque hay personas que tienen incluso un asilo muy fuerte y los han metido presos. Hay personas que se los han aprobado y en la puerta de la corte se los han llevado. La mayoría de los migrantes nicaragüenses han sido deportados a Nicaragua, pero hay algunos que han sido deportados a México o a otros países. ¿Cómo se decide eso de parte de las autoridades de Estados Unidos? ¿Tienen alguna capacidad los migrantes, por ejemplo, de apelar y demandar protección si por algún motivo tampoco pueden ser enviados a Nicaragua? Por ejemplo, las personas que tienen un asilo y ya tienen el papeleo dentro de la corte, entonces es más fácil que en la corte el juez vea de que sí tenía un asilo dentro, que sí hay pruebas, pero igual te van a deportar. Entonces ahí mismo te pueden ofrecer, o si tienes un abogado abogando por ti, ya es la última instancia, por ejemplo el caso de Yadira Córdoba, te ofrecen un listado de países, 3 países, y ahí tienes que elegir, por ejemplo Honduras, entre otros países. Así se decide, teniendo un abogado, pero no es que simplemente te van a dar una lista de países y tú decides dónde vas a ir. No es así. Ahora, no es fácil. De estos 8,000 nicaragüenses que han sido deportados o que fueron deportados en el año 2025, ¿se conoce cuál era el estatus legal que tenían ellos, Damaris? Hay gente, por ejemplo, que había llegado a Estados Unidos con el parol humanitario, que ha sido deportada, o eran personas que no tenían papeles o que estaban en otro tipo de proceso. Nosotros los nicaragüenses, una de las características de migración que tenemos es que migramos cuando tenemos un estallido social, ¿verdad? La mayoría de nicaragüenses en los años 80 vinieron durante el proceso de la revolución, ¿verdad? Después hay un grupo de inmigrantes que vinieron durante periodos de 20 años hasta el 2018, que comenzó a venir una gran parte, ¿verdad? Del 2018 al 2022, nosotros los nicaragüenses, o 23, nosotros los nicaragüenses estábamos entrando por la frontera, estábamos presentando nuestro pasaporte y estábamos diciendo, nos vamos a acoger a un asilo político, ¿verdad? Fue básicamente un periodo de prueba y error que el gobierno del presidente Biden estaba haciendo para que después en el 2023 aprobaran lo que fue el parol humanitario, porque recordar que los venezolanos ya tenían un parol humanitario, ¿no? Y entonces estábamos viendo la oleada y estábamos haciendo los lobbies necesarios, estábamos haciendo el advocacy necesario con las autoridades locales y federales, ¿verdad? Entonces hay una buena parte de esos 8,000 nicaragüenses que muy seguramente no tenían en el orden sus procesos, y cuando entras por la frontera es una cosa bien importante, conocer las estructuras de cómo se está manejando. Es diferente venir en un avión que entras por un puerto legal que te dicen bienvenido, que es diferente a cruzarte la frontera, ¿verdad? Hay 2 cosas diferentes. La estructura del Departamento de Seguridad Nacional, ¿verdad? ICE, lo que todo el mundo conoce por ICE. ICE es el que maneja los puertos de entrada. Ahí maneja también todos los centros de detenciones, todos los subcontratos billonarios que tienen los está manejando ICE. Entonces, la forma
en que presentaste, y Rommel, por favor, corregí esto, la parte técnica necesaria, la forma en que presentaste, también la forma en que el gobierno federal, por ejemplo, cambió jueces, ¿verdad? Recordar que las cortes de migración no están bajo la jurisdicción, ¿verdad? Del gobierno federal, son cortes especiales, ¿no? Entonces, eso es bien importante que cuando estamos presentando los casos, cuando la gente está presentando la forma en que entró muy seguramente y la forma en que tenía un caso con ICE, porque muchísimas veces la gente tiene casos con ICE, ¿verdad? Tiene casos con UCIS y tiene casos con la Corte. Esa es la estructura que tiene el Departamento de Seguridad Nacional. UCIS, que es básicamente el administrativo, ¿no? De Homeland Security, de la Seguridad Nacional, y las Cortes, que son donde se deciden. Entonces, la mayoría de personas cuando entraron por la frontera, que fue durante el 2018 al 2023, entraron bajo ICE. Entonces, si en ICE no cerras un caso, vas a ir a UCIS y muy seguramente en UCIS, como es el administrativo, te dio el permiso de trabajo. Entonces, ahí hay una confusión, ¿verdad? Y después vas a la corte, y a la corte es la que finalmente decide si te quedas o te venís, pero no son independientes unas de los otros, Carlos Fernando. O sea, son entidades bajo una sombrilla que tienen que estar conectados y muy seguramente comparten toda la información. Entonces, la parte de cómo presentar el caso, dónde presentar el caso y de qué forma defender el caso es clave para todas las formas que existan de que te están deportando. Ahora, la otra cosa que para continuar con lo de Rommel, el tema es, y es importante saber, Estados Unidos, desde el gobierno federal, tiene acuerdos de tercer país. Entonces, esos acuerdos de tercer país son los que se está implementando ahorita. Que, ojo, no son nuevos los acuerdos del tercer país. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, recordar lo que es el Triángulo Norte, una de las cosas que exigió el gobierno de Estados Unidos fue el tercer país. Entonces, Guatemala es un tercer país, Honduras es un tercer país, ¿verdad? Ecuador es un tercer país. Entonces, cuando las entidades de aquí, por ejemplo, en el caso de los nicaragüenses, que la dictadura nos rechaza, entonces el abogado tiene que darle una opción al juez y decirle, este es un tercer país, pero eso no es algo que a la gente se le ocurre decir, ¿sabes qué? Me voy a ir para otro país. Son acuerdos que ya existen. Entonces, ¿qué es lo importante de mencionar esto? Lo importante de mencionar esto es que, otra vez, desde tu localidad, desde tu estructura local de gobierno, vos podés empujar para hacer esos cambios. Para entonces, y esa es la importancia de mantenerse organizado y esa es la importancia de conocer también cómo se manejan los procesos, ¿verdad? Nosotros los nicaragüenses a veces queremos siempre buscar el camino más corto de hacer las cosas y tristemente necesitamos pasar por procesos que requerimos. Ahora, hay personas que están a favor de las deportaciones. Una persona que escribió a nuestro medio de comunicación de la audiencia dice, el presidente Trump nunca ha dicho que no quiere migración, lo que no quiere son ilegales, dice que llegan a ser parásitos del sistema porque violan las leyes de este país y creen que pueden hacer lo que quieran sin ninguna consecuencia y por lo tanto está en su derecho de deportar a migrantes ilegales que cometieron un delito al ingresar de forma ilegal en el país. Las autoridades, por el otro lado, alegan de que están deportando a personas que han cometido faltas y delitos y crímenes en Estados Unidos, pero ¿cuál es la realidad, Rommel? ¿La población en Estados Unidos está respaldando esta política de redadas del presidente Trump o hay solidaridad, digamos, con las personas que están siendo deportadas? Bueno, de parte de nosotros ha habido solidaridad, obviamente, muchísimas personas, incluso he visto hasta republicanos que debido a este tipo de deportaciones han hablado acerca del tema. Ahorita lo que estamos viendo, como mencionaste y antes, Damari, fíjate que en realidad el 70%, el 80% de las personas que han deportado no tenían antecedentes criminales incluso. Pero también quería mencionar algo muy importante, que tenemos 32 personas, más o menos la cuenta,
de parte de DHS, de 32 personas que han muerto en situaciones raras o confusas, porque la última nicaragüense que murió fue homicidio, los forenses dijeron otra cosa, que no fue homicidio. Entonces, pues, tenemos 32 personas en lo que va del año 2025 hasta la fecha. Es bastante preocupante. En estos momentos quería aprovechar también tenemos otro tema, las personas que no tienen pasaporte y están en espera de un pasaporte desde Nicaragua y están en los centros de detención en este momento. La están pasando muy mal porque ahora el trato nunca ha sido el mejor, ¿verdad? Pero ahora es un poco peor porque, no sé, se sienten con la libertad de tratarte como criminal, igual que cualquier otra persona que ha cometido un crimen realmente. Pero todas estas personas, muchas, incluso las que vinieron con el parol humanitario, cosa que lo hablamos en la Cumbre de las Américas, en el tiempo que fui vocero, ¿verdad? En la parte de gobernabilidad. Buscar una manera de que los inmigrantes pudiesen venir de una manera legal sin arriesgarse. Entonces, luego de eso, al tiempo vino lo del parol humanitario, lo cual fue bastante bien para muchas personas porque venían a trabajar. Pero imagínate la incertidumbre de personas que vendieron sus casas, sus carros, sus pertenencias, lo poquito que tenían incluso para venir, y solo les quedaban 2 meses cuando ya estaban acá, 3 meses, no podían hacer nada. Entonces era difícil. Sé también de la cantidad de personas que han tenido que pagar para poder volver a entrar a Nicaragua, los que no han podido entrar, que eso lo hicimos viral por una carta que me enviaron de parte de Avianca, una persona, ¿verdad?, que solo vino de visita y ya no pudo entrar, y así nos dimos cuenta de muchísimas personas que no podían entrar. Entonces, la situación es grave, porque si decís, me voy a deportar, ¿verdad?, me voy a autodeportar, me voy a autodeportar para que no me ocurra nada de esto, pero al llegar a Nicaragua no te dejan entrar. Entonces, ese es el problema, que es un problema grave. Más los detenidos que están acá que no les han procesado su pasaporte. A propósito de lo que dice Rommel, queremos invitar también a las personas que están siguiendo este programa o lo siguen después en el canal de YouTube de Confidencial, a que podamos recabar también los testimonios de las personas que han sido deportadas en Nicaragua. Están llegando en secreto, no se conocen listas de quiénes son los nicaragüenses que han llegado, qué tipo de programas de acogida o de protección existen. Sabemos, porque así lo dijo el alerta que estableció Rosario Murillo el 3 de enero, que entre las personas nicaragüenses a ser vigiladas bajo estas medidas extremas, sobre todo después de la captura de Nicolás Maduro, dicen los opositores radicales y también los migrantes que han sido deportados de Estados Unidos. De manera que por eso los invitamos a que nos puedan compartir su testimonio sobre la situación de los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos. Pedro, ¿algún comentario o alguna pregunta para continuar esta conversación con Damaris y Rommel? Adelante. No, la pregunta que tenía, yo creo que Rommel ya habló algo sobre ello, es sobre esta nueva información que ha salido esta semana sobre los agentes de ICE irrumpiendo en las viviendas de la gente solo con un warrant de ICE, ya no esperando una orden del juez para entrar, sino simplemente con una orden de ICE. Eso está bastante turbio porque, según la información, se les dijo a los agentes de ICE que podían hacerlo, pero no hay registro de que lo hayan hecho. O sea, no hay una huella en la cadena de mando que pruebe que en realidad ha sido así, lo cual todavía lo hace más turbio. Entonces, siendo esa una de las principales piezas de información que incluso está en esta tarjeta que comentaba, con información que se le estaba dando a la gente, ¿qué puede hacer la gente? O sea, porque a determinadas cuentas yo imagino que eso es peleable, es decir, la gente puede hacer finalmente algo, incluso si se la llevan así, pero ¿qué puede hacer? ¿Va a cambiar también ese consejo que se le estaba dando a la gente sobre ello? Y si es así, ¿qué otras cosas podríamos esperar o podrían los migrantes esperar que podría pasar también? Tenemos un Estado de Derecho, vivimos bajo un Estado de Derecho. Y como vos mismo dijiste, no hay un récord de que antes había pasado esto, todo lo contrario, es la ley y siempre está en esas tarjetitas que vos mencionaste, que eso básicamente conoce tus derechos, el Know Your Right famoso que nosotros mencionamos, ¿no? Aquí, bajo el marco de la ley, siempre se va a poder hacer algo. Entonces, para nosotros los nicaragüenses es muy importante saber que vivimos bajo un Estado de Derecho y que vamos a tener derechos.
tenemos necesariamente que conocer nuestros derechos para saber cómo vamos a implementar esos derechos. También sabemos, y no es un secreto, que siempre han habido deportaciones. De hecho, Obama, como sabemos, fue uno de los deportadores más grandes que hemos tenido a través de la historia. No podemos negar eso, pero también sabemos que el 60%, 70% de la gente que se está deportando ahora no son deportables, que tienen un caso, que no les están probando y que no necesariamente son delincuentes como les están llamando, ¿verdad? También sabemos que no existe gente ilegal y menos gente indocumentada. De hecho, hay una orden de la Corte Suprema de Justicia que la pasó y la apoyó la doctora Sotomayor, que no es ni siquiera legal nombrarlos de esa forma, ni siquiera usar ese concepto. Entonces, tenemos todo ese marco de la ley. Es importante que nos informemos, que nos mantengamos informados, que conozcamos la estructura de las leyes, que conozcamos cuáles son nuestros derechos y lo más importante como nicaragüenses, y este es un clarísimo mensaje para los nicaragüenses, vivimos en un Estado de Derecho. O sea, yo sé que nosotros los nicaragüenses venimos de gobiernos fallidos, de dictaduras, y que de repente no conocemos eso, pero sí vivimos en un Estado de Derecho y necesitamos asegurar que se cumpla ese Estado de Derecho. Por eso es tan importante que nos mantengamos informados y que sepamos, tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos derechos, tenemos que escuchar nuestras voces, tenemos que cumplir nuestros derechos. Y otra vez, yo sé que venimos de países y de dictadura, ¿verdad? Que no conocemos o que muchos de los nicaragüenses probablemente no han vivido bajo un Estado de Derecho, Carlos Fernando. Hay unos que ya nacieron en dictadura y que no conocen un Estado de Derecho, pero sí en Estados Unidos tenemos un Estado de Derecho. Este presidente no es el rey, en Estados Unidos no tenemos rey. Así para que, las personas gracias. que nos están escuchando y que continúen este programa, ¿cómo pueden contactarlos a ustedes, Rommel en Los Ángeles, Damaris en New Jersey, para hacer consultas y preguntas en relación a su situación migratoria? Hay un correo electrónico, lo pueden escribir mesa de trabajo nyNJ@gmail.com. Ahí con mucho gusto podemos responder todas las preguntas necesarias que podamos y estamos a la orden. Rommel, vos estás en Los Ángeles en un bufete que se ocupa de casos de inmigración. Hacemos más que todo llenado de documentos. He sido activista, Carlos Fernando. Me llama la atención pues conocerte también porque mi primera protesta a los 7 años fue la última marcha con su mamá, que en paz descanse. Esa fue la primera vez. Y desde esa vez siempre he tenido la habilidad, el apoyo, he querido apoyar. Entonces he estado varias veces en Costa Rica, incluso llevando testimonios hasta la CIDH de personas que necesitaban poner su denuncia. Al igual que en la frontera aquí en Costa Rica, aquí en México, he ido muchas veces porque teníamos muchos nicaragüenses durmiendo en los pisos, durmiendo en las calles y había que ayudarles con el papeleo para poder entrar, ¿verdad? Y luego cuando cruzaron, ya una vez que los dejó pasar migración, irlos a traer, muchas veces me tocó ir en la madrugada a ir a traer personas a 2 horas de acá. Pero agregando a lo que dijo Damaris, me gustaría sí dar algunas cosas que yo haría estando en esta posición en este momento. Pregunta a una persona de la audiencia, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden llamar en Los Ángeles al bufete para solicitar asesoría? Ok, al número 213-551-1112. Ese es mi número incluso personal. El de la oficina se los puedo pasar luego. También quería, pasando al tema de qué pueden hacer, Carlos, muchas personas deberían de conseguir un seguro médico, aunque sea pagar el seguro médico mensual, porque tenemos una cantidad de muertos a lo largo de estos años. Lo has visto tal vez por Texas, el grupo de Texas, ¿verdad? Que se encarga de repatriar los cuerpos. Entonces, tener un seguro para no estar buscando cómo repatriar un cuerpo sin dinero, ¿verdad? Un seguro médico, un poder notariado, Carlos Fernando, es muy importante en estos tiempos porque si te agarran en la calle a ti, a tu esposa y tus niños están en la casa, ¿en manos de quién van a quedar? Van a quedar en manos del Estado
van a terminar siendo adoptados por otras personas, no sabemos qué va a pasar con ellos. No tener todo el dinero en el banco también, porque una vez que te deportan, el dinero que está en el banco pasa a las arcas del Estado. Buscar talleres de migración para tener la información correcta e informarse por medios como el tuyo, ¿verdad? Como la prensa, medios que sean corroborados, no por TikTok, que la gente ahora me manda muchos videos de TikTok y que salieron de la nada. Entonces es muy importante todo esto, no dejarse llevar por la emoción. Y con lo que dijo Damaris es cierto, hay que grabar porque estamos en un estado de derecho, hay que grabar todo y mantener silencio, tratar de salir lo menos posible a ciertos lugares donde sabemos que va a estar migración.